Bueno, pues bien, pues ya yendo ya a la última parte de a la cuarta y parte final de mi exposición, en la que voy a hablar pues del doble plano operatorio de la etología, tal y como he insinuado pues en la conclusión de la parte tercera, ¿verdad? Y por decirlo rápidamente, por describir rápidamente desde el comienzo la situación, tal y como las cosas las tenderíamos a percibir desde la teoría del cierre categorial, la etología es una de esas ciencias en cuyos campos temáticos se reconoce la presencia formal específica es decir, no tanto in oblicuo cuanto in recto, de operaciones temáticas. Es decir, que en el campo temático de la etología sencillamente figuran operaciones. Con esto, específicamente, es decir, in recto, no in oblicuo, porque genéricamente hay otras muchas ciencias donde pueden figurar operaciones también, como por ejemplo, qué sé yo, la mecánica clásica, a la que es indiferente, ¿verdad?, que lo que caiga según la ley de caídas libres sea un piano de cola o pues un sujeto operatorio operando, por ejemplo, gritando al vacío. Bien, es indiferente a la mecánica clásica, por ejemplo, a la ley de caídas libres de Galileo, a la mecánica de Galileo, pues, o a la dinámica de Galileo, lo que fuese, es indiferente una cosa que otra. Pero en la etología no, en la etología y en otras ciencias aparecen formalmente operaciones. Con esto se quiere decir que hay que empezar por reconocer en la etología y en otras ciencias, quizás, que aparecen al menos fenoménicamente, al menos en el plano de los fenómenos, aparecen operaciones. Aparecen sujetos capaces de llevar a cabo operaciones muy aproximadas, al menos de manera análoga, a las operaciones desempeñadas por los propios sujetos nosológicos, por los propios científicos. Es decir, la etología es una de esas ciencias en cuyo campo aparecen los sujetos operatorios que o bien son científicos ellos mismos, como ocurre en la historia de la ciencia o en la sociología de la ciencia, o bien son análogos rigurosos de los sujetos nosológicos ordinarios. Y entonces, pues, la etología se las verá, como otras ciencias quizás, con sujetos que en tanto que operatorios pues estarían dotados, como he dicho antes, de vis apetitiva y de vis intelectiva, para decirlo a la Leibniz, ¿verdad? Es decir, por sujetos, y ningún etólogo podrá, de entrada al menos, de entrada digo, y esto es muy importante subrayarlo, de entrada, es decir, en principio no se podrá, no se podrá en la etología desprender de esta conducta en tanto que conducta, es decir, no en tanto que movimiento, sino en tanto que específicamente conducta operatoria. Y aquí residiría, pues a nuestro juicio, la razón nosológica fundamental por la cual Gustavo Bueno, en la teoría del cierre categorial, incluye a la etología en el grupo de las ciencias que se dibujan en la situación beta, en la situación beta. Es decir, aquellas disciplinas que, al parecer dotadas de un rasante constructivo muy particular, pues se reconocen como humanas en el sentido temático formal, ¿verdad? No puramente etiológico, y como humanas o etológicas, esta es la cuestión, o como humanas o etológicas. Bien. Con esto quiero decir que en la etología sencillamente figuran, desde luego, por lo menos de entrada, sujetos operatorios, a saber, animales que operan igual que opera el científico. Bien. Entonces, en esta dirección la situación sería la siguiente. Si es verdad que la etología, igual que otras ciencias asociadas pues, a esta situación beta, incluye la referencia pues específica a sujetos operatorios, es decir, a términos que operan, es decir, a términos que operan ligando sinectivamente otros términos, ¿verdad?, del campo, es decir, otros términos del campo, términos que proceden ligando fenoménica, es decir, apotéticamente otros términos del campo, pues entonces lo que se deriva, como van a ver ustedes enseguida, es que hay que empezar por poner en duda la posibilidad de que tales ciencias, aunque puedan ser sin duda humanas, es decir, etológicas en su caso, según su concepto, alcancen, en cambio, un grado de cientificidad suficiente para ser consideradas plenamente como ciencias. Esta es la cuestión. Salvo analógicamente, porque para ser consideradas como ciencias habría que estas vinculaciones
apotéticas entre fenómenos tendrían que ser reemplazadas por nexos paratéticos de continuidad fisicalista. Y si eso ocurre en el regresus, pues entonces, sencillamente, las ciencias etológicas dejarán de ser etológicas, aunque puedan, sí, alcanzar su plenitud científica como ciencias. Esta es la situación, ¿verdad? Aunque puedan ser, entonces, cuando los nexos apotéticos se hayan disipado en beneficio de nexos paratéticos de estricta continuidad fisicalista, aunque entonces tales disciplinas puedan ser consideradas con toda certidumbre como ciencias, lo que ya no podrán, pues, es ser etológicas, ya no podrán ser consideradas como etológicas. Y entonces aquí nos encontramos ante una situación, pues, que es claramente dialéctica, o si se quiere decir antinómica, o dioscúrica, en fin, como se quiera. Cuando las ciencias etológicas aparecen propiamente como etología, pues entonces desaparecen como ciencias y viceversa. Esta es la cuestión. Entonces, esta situación dialéctica, dioscúrica, antinómica, etcétera, pues yo creo que rinde extraordinariamente bien a la hora de reconstruir de manera precisa, no vaga ni confusa, pues muchos de los debates internos en las ciencias de la conducta, como por ejemplo los debates entre conductistas y etólogos, o entre conductistas y reflexólogos, o entre los etólogos ingleses y etólogos austríacos, la etología frente a la sociobiología, e infinidad de situaciones de este tipo, múltiples situaciones de este tipo. Bueno, pues aprovechando un poco este diagnóstico preliminar, diremos que la etología solo podrá alcanzar su plenitud, resumiendo, genérica de ciencia, al desprenderse, sea en el regresus, sea en el progresus, de los fenómenos, ¿verdad?, que las califican como etología. Y en una dirección, es decir, solo podrá la etología configurarse como ciencia, propiamente dicha, como ciencia en su plenitud genérica de tal, al desprenderse, sea regresiva, sea progresivamente, de su estado beta, alcanzando, pues el estado nosiológico que conocemos como situación alfa. Y entonces, pues, pero cuando esto suceda, a su vez, no subsistirá entonces razón alguna para reconocer la más mínima textura específicamente etológica en el campo, cuando esto ocurra. Esa es la cuestión. Sin perjuicio de que entonces, pues acaso, ciertamente, comencemos a encontrarnos con una verdadera ciencia natural. Por ejemplo, con un tramo de la fisiología del sistema nervioso, por ejemplo, con un tramo de la bioquímica, por ejemplo, o con un tramo de la genética de poblaciones, sin ir más lejos. Por el contrario, y en la situación de, por así decirlo, de retorno a los fenómenos desde este estado alfa que se ha alcanzado por hipótesis, pues cuando la etología recupere su fisionomía específicamente etológica, entonces, sin duda, esa recuperación se habrá llevado a cabo al precio de dejar de ser una ciencia, en gran medida, ¿verdad? Y entonces, la etología se habrá convertido en este retorno a los fenómenos desde el estado alfa que habríamos encontrado previamente, ¿verdad?, en el regresus, en su progresus a los fenómenos habrá reencontrado, sin duda, habrá recuperado su carácter específicamente etológico, se habrá convertido en una verdadera etología, pero a precio de convertirse en una falsa ciencia. Esa es la cuestión. O en una ciencia solo en el sentido analógico. Bien, entonces, vamos a ello. Vamos a analizar este asunto por partes. Y claro, la primera parte es la parte por la cual, por así decirlo, la ciencia etológica se desenvuelve en situación alfa, o por así decirlo, el proceso por el cual la ciencia etológica deja de ser etológica para pasar a ser ciencia. Bien. Entonces, en todo momento, la etología, como hemos dicho, debe comenzar reconociendo la constitución operatoria de muchos de los contenidos fenoménicos de su campo, porque evidentemente esto es inexcusable, los animales operan, ¿verdad? Y entonces, al margen de tales fenómenos operatorios, la etología pues, no podría ni siquiera comenzar a desenvolverse. Desaparecería como categoría científica específica, porque no hay ciencia sin fenómenos, claro. Y entonces, la situación de partida, inexcusablemente, es la que hemos caracterizado hace un momento como situación beta, en la cual hay presencia formal de operaciones en el campo temático. Ahora bien, desde esta posición siempre resultará posible, desde esta situación de partida siempre resultará posible, y es más, siempre resultará necesario, si la etología ha de constituirse en ciencia, es decir, se ha de poder cerrar en un cierre categorial esencial, ¿verdad? Siempre resultará, digo, necesario, inexcusable, que las propias operaciones, tanto temáticas como las nosiológicas, tanto las de los animales como las de los científicos, queden desbordadas, por así decir, procesualmente.
a fin de, pues, de habilitar nexos paratéticos entre los términos que hagan innecesarios las operaciones, o que hagan no solamente innecesarios, sino que las hagan impertinentes, salvo antropomorfismo, ¿verdad? Eso es lo que ocurre ordinariamente en las ciencias físico-naturales, ¿verdad? Las ciencias alfa. Bueno, ciencias alfa por extensión, ¿verdad? Porque, claro, las ciencias alfa cuando se las ve desde las beta, vamos a decirlo así. Y así las cosas, pues cuando estos nexos paratéticos se establezcan, pues esos nexos permitirán a su vez incorporar a los fenómenos, pero por vía de su segregación. En el límite eliminarlos segregativamente. Y entonces, cuando esto suceda, pues la situación beta de partida habrá quedado pues, desvanecida. La situación beta, que es la específicamente tológica, por su operatoriedad, digámoslo así, habrá quedado desfondada por procedimientos alfa operatorios, y ello pues en dos direcciones alternativas. Hay dos formas de conseguir este desfondamiento, dos formas de llevar a cabo este desfondamiento. En primer lugar, en el regresus. En primer lugar, una vía regresiva, por así decirlo así. La línea del regresus, la neutralización de las operaciones de partida, pues llegará a poner el pie en factores anteriores a las propias operaciones de las que se partió, ¿verdad? Y estos factores ya no podrán ser tipificados salvo por metáfora abusiva o impropia operatorios. Y esta es la situación que Gustavo Bueno ha tipificado como situación alfa 1, ¿verdad? Bien, como el estado alfa 1 de las ciencias humanas y teológicas. Este sería el caso, por ejemplo, de la tesitura en la que se encuentra la neuroetología, por ejemplo, a mi juicio. La neuroetología, porque la neuroetología, sin perjuicio de su carácter etológico, que es un carácter etológico puramente intencional, no selectivo, se desenvuelve enteramente entre los límites de la categoría neurológica. Y claro, entre los límites de la categoría neurológica ya no hay texturas operatorias propiamente dichas, ¿verdad? Y en la misma dirección, pues podríamos decir también que podríamos analizar también en este punto, pues los caminos que recorren, por ejemplo, Lorentz, cuando habla cuando introduce su retrete termohidráulico, ¿verdad?, del que les hablé antes, como paradigma modelizador. Claro, esto nos conduce también a la fisiología, solo que en este caso a la fisiología ficción, porque ese paradigma pues es un paradigma vacío. Vacío porque porque no existe tal cosa, ¿verdad? Bien. Pero también la etología, lo llama así él mismo, la etología robótica de David McFarland, que se acoge a situaciones tan absurdas fuera de la petición de principio más radical, como puede ser la metáfora del ordenador, extraída de la psicología cognitiva, ¿verdad? La metáfora del ordenador, pues, al menos cuando se da por supuesto el isomorfismo entre el ordenador y la mente o el cerebro, pues constituye pues, una petición de principio absoluta, primero porque por mucho que se detecten analogías más o menos rigurosas entre la mente y el ordenador, no por eso habrá que considerar un isomorfismo ahí, ¿verdad? Y si se considera que hay un isomorfismo, pues entonces la psicología cognitiva lo más que podrá aspirar es a ser una especie de psicología preambular, que se vea sustituida por la fisiología. La fisiología llegará y agradecerá sin duda a la psicología cognitiva los servicios prestados a la hora de detectar el isomorfismo, pero después la tarea de tratar con el hardware pues será propio de la fisiología del sistema nervioso, no de la psicología cognitiva por más tiempo. Y es más, el modelo del ordenador, cuando se considera dado con una relación de isomorfismo con el cerebro, con la mente, pues es una petición de principio. ¿Por qué? Pues porque un ordenador es sin duda un instrumento, un ingenio tecnológico construido por sujetos operatorios variados, de muchos tipos, plurales, y es completamente absurdo suponer, de nuevo, una petición de principio, suponer que los sujetos operatorios que construyen un ordenador funcionan a su vez como ordenadores. Por la misma razón por la que es una petición de principio, por utilizar un ejemplo muy querido a Gustavo Bueno, la de aquel campesino alemán que se ha preguntado cómo galopan los caballos, pues respondió que los caballos galopan porque dentro de cada pezuña hay un caballo que galopa, ¿verdad? Pues aquí lo mismo. ¿Por qué los sujetos operatorios construyen un ordenador? Porque cada uno ya funciona como un ordenador previamente. Pues esto es una respuesta que es vacía. Y mucho más si se tiene en cuenta que la metáfora del ordenador supone que hay un homúnculo dentro que sabe dónde está almacenada la información, pero ese homúnculo a su vez tendría que funcionar con una mente, con un ordenador, ¿verdad? Y dentro otro, etc. Bueno, entonces el modelo de la etología robótica de McFarland pues es un modelo ficticio, completamente ficticio, vacío. También este es el caso de la reflexología pavloviana, por ejemplo, de la psicoreflexología.
en la medida en que esta pues, tendrá que comenzar sin duda por considerar a los animales como sujetos apotéticos que perciben estímulos a distancia, porque si no la situación del perro de Pavlov no tiene ningún sentido. Entonces el perro de Pavlov tiene que comenzar siendo considerado como un sujeto operatorio que recibe apotéticamente estímulos a distancia apotética, fenoménica, pero estos sujetos operatorios quedan inmediatamente reabsorbidos pues en tanto que fenómenos bajo el rasante estrictamente paratético que supone el concepto del arco del reflejo. Esta es la cuestión, ¿verdad? Y entonces por eso la reflexología pues está en esta situación alfa 1, ¿verdad? Otras veces, en cambio, pues la etología también propende a regresar a factores químicos, por ejemplo, o bioquímicos, eminentemente bioquímicos, sobre todo los relativos al funcionamiento del sistema endocrino, con las glándulas, hormonas y demás. Y entonces, pues también lo mismo, estaríamos prácticamente en el mismo caso en el que los nexos apotéticos de presencia a distancia fenoménica han sido sustituidos por nexos paratéticos de índole química, etc. Por ejemplo, pues la secreción de feromonas, etc. Por ejemplo, teorías como la teoría de Tinbergen sobre los instintos, el primer Tinbergen iría en esta dirección, pero también la llamada teoría proxémica de Edward Hall, por ejemplo, en su libro La dimensión oculta, donde pues, reduce la conducta espacial de muchos mamíferos a estrés suprarrenal, por ejemplo. Esto pues, es una posibilidad abierta a la etología de cuando se quiera desenvolver según cauces alfa 1. Bueno, también es posible, finalmente, pues, en la misma dirección alfa operatoria, disolver directamente las texturas operatorias mediante su absorción o su reducción a mecanismos biomoleculares, por ejemplo, la genética de poblaciones, y en el fondo pues, no es otro el caso de la llamada nueva síntesis sociobiológica. La sociobiología iría por este camino, salvo, por supuesto, que la sociobiología, esta es la cuestión, a su vez pretende, mediante metáforas impropias, pues, pretende reaplicar intencionalmente características operatorias fenoménicas a los propios genes, al decir que los genes son egoístas, por ejemplo, pero eso es una metáfora, de nuevo, impropia, es completamente intencional. Bueno, y por mucho que muchos sociobiólogos se sirvan de esto, pues eso no deja de ser efectivamente una metáfora impropia, y entonces la sociobiología supone un capítulo de la reducción de la conducta, de la etología, a la genética. Bien, la genética del comportamiento en nuestros días, en fin, hay muchos otros ejemplos que podríamos hacer aquí. En segundo lugar, y por otro lado, también es posible que procediendo desde la inmanencia de las operaciones, pues no tanto se regrese a factores anteriores, sino que al contrario, se progrese a resultados impersonales de tales operaciones que ya no serían operatorios. Y que sin embargo, pues, sin perjuicio de haber sin perjuicio de haber partido de las propias operaciones de partida, terminan por envolverlas y neutralizarlas. Ahora se va a ver en qué sentido. Estos procedimientos los vamos a designar, o los ha designado Gustavo Bueno, como metodologías alfa 2. Y entonces estará abriendo en este caso pues, un conjunto de procedimientos que consideramos, ya digo, como metodologías alfa 2 y que también se desenvuelven según dos líneas fundamentales. En primer lugar, o bien progresando hasta poner el pie en resultados alfa, pero que sean comunes y genéricos a ciencias naturales también. Son comunes y genéricos respecto a las ciencias naturales y a las humanas, y esto es el estado de las ciencias etológicas que consideramos como 1 alfa 2, o bien progresando hacia factores, fíjense, que por ejemplo, estructuras que aunque sean de tipo alfa, pues se puedan considerar como específicas a las ciencias etológicas. Entonces hablaremos de estados 2 alfa 2. Bueno, en este sentido, cuando los etólogos, por ejemplo, reanalizan muchas conductas animales, por ejemplo, las conductas de forrajeo, sobre todo, haciendo uso de modelos matemáticos o estadísticos, esta es la teoría del forrajeo óptimo, por ejemplo, de muchos etólogos, en el fondo es estadística aplicada, pues estarían procediendo según cursos metodológicos 1 alfa 2. Y lo mismo se diría también de las resultancias geométricas que según Buffon, ¿verdad?, pues darían cuenta de las celdillas hexagonales construidas por las abejas sin necesidad de Euclides, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Es un estado 1 alfa 2, perdón, 2 alfa 1 alfa 2, sí. Por el contrario, cuando pues
desde secuencias puramente conductuales también se progresa a la instauración de las llamadas leyes genéricas del aprendizaje, por ejemplo, como es el caso de la psicología del aprendizaje norteamericana, leyes genéricas del aprendizaje que se consideran como dadas con posterioridad ordo essendi a las propias operaciones, pero que sin embargo estarían envolviéndolas, ¿verdad? Pues estarían envolviendo las propias conductas asociativas que les dieron lugar. Esto estaríamos ya en un estado 2 alfa 2, ¿verdad? Es el caso de la psicología del aprendizaje de Zondrick, porque las leyes del aprendizaje en efecto se considera que son genéricas a las propias conductas, pero han sido es la conducta la que ha dado lugar a ellas mismas. Solo que una vez han aparecido, pues de alguna manera neutraliza la propia conducta asociativa de partida. En la misma dirección, cabría reinterpretar el conductismo radical de Skinner con la situación tecnológica que conocemos de la caja de Skinner como pues una situación en la que efectivamente, después de haber introducido una paloma en una caja, la conducta que la paloma ejercita dentro de la caja, sin perjuicio de que sea absolutamente imprescindible para que el propio mecanismo empiece a funcionar, habrá quedado por las propias condiciones de experimentación asfixiada la conducta, porque una vez la paloma ha sido introducida en la caja, por las propias condiciones tecnológicas del asunto, la caja se convierte en una especie de caja vacía en la que en ella entran los reforzadores y los estímulos disociativos, los estímulos discriminativos, y salen las respuestas, con lo cual la paloma, aunque naturalmente la paloma tenga que seguir dando a la palanca para que la caja funcione, de alguna manera a la postre la caja ha empezado a funcionar por sí misma, por así decirlo, porque la paloma ha quedado eclipsada en su conducta dentro de la caja, y entonces pues parece que la caja ha ganado una autonomía propia. Una autonomía propia que le permite establecer como una caja vacía relaciones entre los estímulos y las respuestas, y los estímulos discriminativos y los reforzadores, ¿verdad? Bueno, rápidamente, pasando a la segunda posibilidad, al segundo estado posible. Vamos a hablar ahora del momento en el que la ciencia etológica, en situación beta, ¿verdad?, deja de ser ciencia sin dejar de ser etología, sin dejar de algún modo de ser etología. Bueno, es también posible que los etólogos, por tanto, muy lejos de pretender iniciar el regresus al plano esencial, recorriendo con ello el camino de la eliminación de las operaciones, pues se mantengan en la inmanencia fenoménica de las situaciones beta, sin pretender, ¿verdad?, pues desbordarlas en ningún momento. Cuando esto suceda, pues, por ejemplo, cuando el científico proceda bloqueando sistemáticamente toda posibilidad de cualquier regreso a factores esenciales, pues a contextos alfaoperatorios, por ejemplo, pues más bien procure progresar el científico operatoriamente hasta los mismos fenómenos operatorios, hasta quedar confundido con ellos, por así decirlo, pues estaremos en un estado límite en el que la etología habrá dejado absolutamente de ser una ciencia. Es lo que Gustavo Bueno ha conocido como estado beta 2 de las ciencias humanas etológicas, que es la contrafigura exacta del estado alfa 1, y entonces ya no podremos hablar de ciencias, porque el sistema de operaciones del sujeto noseológico se habrá confundido con el sistema de operaciones del sujeto temático, será continuo con respecto a él, y más bien habrá que hablar, pues, no de ciencias, sino de tecnologías, o incluso de técnicas, o de praxeología. Y entonces, pues, es decir, de disciplinas de corte práctico, como decía Althusser, ¿verdad?, al parecer. Claro, al parecer, esto Althusser lo decía, según una denuncia de Gustavo Bueno en muchas ocasiones, pues con una fórmula que es escolástica, es decir, lo decía redescubriendo el Mediterráneo, de alguna manera. Y entonces, pues, estas ciencias ya no serán ciencias, propiamente. Sin perjuicio serán tecnologías, o praxeologías, o prudencias, sin perjuicio de apoyarse, sin duda, en ciencias en ejercicio. Sí, podrán apoyarse en ciencias prácticas en ejercicio, pero en ciencias rigurosas en ejercicio, pero ya no serán ellas más ciencias, sino eso, prudencias. Y entonces, pues ¿de qué estamos hablando aquí en el caso de la etología? Pues imaginen ustedes la etología que pueda ejercitar efectivamente un cazador al trámite de envolver etológicamente a un rinoceronte, por ejemplo. Eso es una situación que, si tiene que ver con la etología, será por vía beta 2, ¿verdad? Pero también el saber etológico que desenvuelve un domador, por ejemplo, ante la fiera, o por ejemplo, el encantador de los perros, este sujeto que aparece en la televisión, ¿verdad?
esto pues es un estado beta 2, ¿verdad? En el beta 2, efectivamente, el encantador de los perros, como algo así como una especie de super nanny de los perros, va ahí cuando hay un perro que tiene un problema en una familia, y claro, naturalmente, conociendo que por la etología social de los cánidos, que un perro, si tú le comunicas, ¿verdad?, que eres un macho subordinado, pues te va a tratar como tal, ¿verdad?, y entonces te va a dar muchos problemas, pues el encantador de perros lo que hace es domesticarle, sencillamente. Y esto es etología en ejercicio, pero esto ya no es una ciencia, esto es una prudencia, ¿verdad? Sin perjuicio de que se apoye en conocimientos etológicos precisos, sin duda, o por ejemplo, todos conocemos aquí, bueno, aquí varias personas le conocen, no voy a dar nombres, un profesor de secundaria que muchas veces dice cuando va a clase, voy a tratar con los chimpancés. Bueno, pues si se lo toma en serio, también es un etólogo en ejercicio, ¿verdad? Ya por Leganés. Entonces, esto es estamos en el estado beta 2, ¿verdad? Otra situación muy bonita en ese sentido es también el conductismo, según lo habría interpretado, yo no me comprometo aquí con esta interpretación, pero según la interpretó Herrnstein en su polémica con el conductismo, Herrnstein llegó a decir que el conductismo finalmente a la postre se habría convertido en una especie de técnica de modificación de la conducta, sin duda muy hábil, muy fructífera a la hora de enseñar a los animales a hacer cosas extraordinarias, por ejemplo, enseñar a 2 palomas a jugar al ping-pong, pero claro, esto sí, una tecnología por tanto muy fructífera, pero que realmente Skinner llegó al punto de ni saber ni querer saber por qué reforzaba el reforzador, esa es la cuestión. Y entonces eso, si se interpreta el conductismo radical de esta manera, pues habrá convertido efectivamente el conductismo sería una tecnología en ese sentido, ¿verdad? Bien. Pero en otras ocasiones, y sin perjuicio de mantenerse en la atmósfera operatoria, por así decirlo, en la atmósfera fenoménica que es propia de las operaciones temáticas, el sujeto noseológico pues procederá, sin duda sí, a regresar sobre tales operaciones, no tanto para desfondarlas poniendo el pie en factores anteriores a las mismas, cuanto para envolverlas, por así decirlo, a través de otro conjunto de operaciones que puedan reputarse como determinándolas. Y esto sucederá cuando las operaciones se vean no ya tanto como determinantes de terceros términos del campo, sino como determinadas ellas mismas por operaciones copresentes en el campo. Y esta determinación pues, puede tener lugar de acuerdo a 2 canales específicos. En primer lugar, bueno, 2 canales. No, retiro lo de específicos, por lo que se verá ahora, porque específico propiamente solo es uno, ¿verdad? En primer lugar, según un modo genérico, que Gustavo Bueno ha tipificado como 1 beta 1, y en este sentido, pues las operaciones beta de partida quedarán determinadas no tanto por terceras operaciones, sino por, y esta es la genericidad que atribuimos al asunto, ¿verdad?, cuanto por contextos objetuales, más bien, contextos objetuales que con todo solo pueden darse dados a través de terceras operaciones, esta es la cuestión. Y entonces, pues por ejemplo, es decir, contextos objetuales que determinan las operaciones, pero que a su vez solo nos remiten a operaciones pasadas, por así decirlo, y entonces, pues, a operaciones a las que el sujeto operatorio noseológico tendrá necesariamente que regresar para dar cuenta del propio objeto presente en el campo, del propio contexto objetual, y entonces cuando un etólogo de campo, por ejemplo, trata como Jordi Sabater-Pío, como Adrian Cortland o como Jane Goodall, trata de dar cuenta de un elemento de cultura extrasomática chimpancé, por ejemplo, como hace Jordi Sabater-Pío, de la cultura de la piedra de los chimpancés del Gombe o de un nido, de un gorila o de lo que fuese, pues lo que tales sujetos noseológicos, tales primatólogos, ¿verdad?, que a su vez, por cierto, son primates, ¿verdad?, esto tiene más importancia noseológica que lo que parece, por lo que se verá, lo que hacen es regresar a las operaciones temáticas que dieron lugar a tales objetos, a tales elementos de cultura extrasomática, a tales contextos objetuales. Y en ese sentido estarían haciendo bueno, reconstruyen los contextos objetuales a través de sus regresos a las operaciones que les dieron lugar. Y en este sentido estarían haciendo bueno aquello de Giambattista Vico, de verum est factum, ¿verdad? Porque en este caso efectivamente nos encontramos con un nido de un primate, factum, hecho, ¿verdad?, por un primate. Y de suerte que las operaciones temáticas mismas queden reconstruidas a través del contexto objetual como si fuese una suerte de ingeniería inversa, por así decirlo, ¿verdad? Una ingeniería inversa. Nos encontramos con un nido y entonces es preciso, para dar cuenta de ese nido del campo, es preciso reconstruir las operaciones temáticas elaboradas por el gorila de turno, por ejemplo. Bien. Por mucho que las operaciones del gorila pues son las que dieron lugar ordo essendi al nido,
también es verdad, por supuesto, pero son posteriores ortocognoscendi, ¿verdad? Esta es la cuestión. Y entonces, o sea, son anteriores ortocognoscendi, son posteriores cognoscendi. Entonces es verdad que ello exige en muchos casos, o exige, en primer lugar, que los antropólogos, que los primatólogos se comporten como chimpancés, de alguna manera, ¿verdad? Pero claro, esto es otra forma de decir que esto se sucede porque los chimpancés se han comportado primero como primatólogos, al hacer el nido, que luego los primatólogos tienen que reconstruir. Bueno, a través de los objetos. Bien, esto en cuanto a al modo genérico. Pero también hay un modo específico que la teoría del cierre categorial tematiza como 2 beta 1, y ahora, pues, como señala Gustavo Bueno con una frase, con palabras aristotélicas, por así decirlo, la energía operatoria es determinada por otra energía y no por un ergon, ¿verdad? Esto es, en el seno de tales estados, las operaciones etológicas del sujeto temático estarán determinadas no tanto por estructuras objetuales dadas en el campo, sin perjuicio de que estas estructuras a su vez haya que darlas como determinadas por terceras operaciones, sino por otro sistema de operaciones en el mismo temático, o no sé, lógico, por otras operaciones. Por operaciones desarrolladas por sujetos análogos. Cuando la etología, por ejemplo, se interpreta como una disciplina sometida a la racionalidad beta operatoria que es propia de la teoría de los juegos, esto pasa en muchos casos, pues estaríamos en este estado. Por ejemplo, a la manera de John Maynard Smith, por ejemplo. John Maynard Smith, este famoso economista de formación, pero después pues, uno de las referencias más inexcusables del estudio de las conductas animales de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Bueno, pues en la medida en que en el campo etológico tenga sentido inteligible hablar de guerras de armamentos, de conductas de destete, de alianzas de chimpancés, ¿verdad? En fin, de inversión paterna, bien, de todas estas situaciones a las que nos ha acostumbrado la teoría de los juegos, aplicada a la etología, pues entonces estaríamos en las proximidades, sin duda, de este estado 2 beta 1. Asimismo, la etología posclásica, es decir, la etología resultante de la alianza, bueno, vamos a decirlo nosiológicamente, de la confluencia y el ajuste, ¿verdad?, de Tinbergen y de los psicólogos, por así decirlo, es decir, del ajuste entre cursos operatorios procedentes de la etología zoológica y de algunas direcciones de la psicología animal después del fracaso estrepitoso del conductismo, pues esta etología posclásica, que es la que nosotros consideramos como etología estricta, por así decirlo, pues se movería por esta vía también, y es lo que voy a explicar ahora. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque tras la impugnación del rígido innatismo lorenciano, ¿verdad?, o de Lorenz, un innatismo fisiologista, ficticio, pero fisiologista, claro, es una fisiología enteramente especulativa que habría pues fracasado una y otra vez en su propensión a una reducción de la conducta animal a modelos pues, puramente mecánicos. La etología solo habría encontrado un camino expedito, a saber, el camino de la construcción por medio de cursos operatorios en modo algunos simples, de relaciones de identidad entre las propias conductas de los animales, entre las propias conductas operatorias desempeñadas por los términos temáticos del campo, conductas estas que solo pueden estimarse como continuas respecto al sujeto nosiológico, solo podrían estimarse como continuas, como dadas a la misma escala que las conductas del sujeto nosiológico, al precio de tomarnos en serio una butad como la de Eyseck, este psicólogo, cuando decía que el conductismo o la modificación de la conducta, el condicionamiento operante no es otra cosa que la forma que tiene una rata para reforzar a un psicólogo a que le dé una bolita de comida cada vez que ella aprieta una palanca, ¿verdad? Pero claro, esto no es así, esto es una butad, esto es un chiste, es una pura gracia que puede pasar como broma, pero que supone olvidar pues, que el sistema de operaciones del psicólogo conductista, bueno, supone olvidar, sin ir más lejos, que es el psicólogo conductista el que ha introducido a la rata en la caja de Skinner y no viceversa. Y que por tanto, las operaciones
el sistema de operaciones del psicólogo conductista están canalizadas por un sistema institucional, por un sistema de instituciones, que envuelve necesariamente a la racionalidad puramente etológica de la rata, y que, aunque solo sea por esa razón, porque en virtud de esa racionalidad institucional, el psicólogo es capaz de introducir a la rata dentro de la caja de Skinner y no viceversa. Y entonces no tiene ningún sentido decir que la rata condiciona al psicólogo, salvo, ya digo, como chiste. Como no tiene ningún sentido tampoco decir que, por ejemplo, que un laboratorio de investigación experimental pues es una forma cogenérica de nidificación primate. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque el laboratorio de experimentación institucional pues es una figura dada a una escala institucional, y no solo cultural, ¿verdad? Como pueda ser efectivamente la nidificación de los gorilas, por ejemplo. Bueno, sea como sea, se hace preciso tener en cuenta en ese sentido que las relaciones desempeñadas entre las conductas estas relaciones entre las conductas desempeñadas por los términos del campo pues no se alzarán un milímetro del plano fenoménico, puesto que del plano fenoménico en el que se establecen. Es decir, estas relaciones de identidad entre operaciones no se pueden a su vez desprender del plano operatorio, porque si se desprendiesen, es decir, si los fenómenos se eliminasen, entonces esto solo ocurriría a precio de desdibujar los propios límites de la categoría etológica como categoría distinta de otras, de la neurología, por ejemplo. Es decir, la etología no podrá poner el pie en contextos esenciales, por ejemplo fisiológicos o por ejemplo químicos, o también genéticos, sin poner en peligro su propio rasante noseológico, es decir, sin convertirse en neuroetología, por ejemplo, es decir, en neurología, en fin de cuentas. Y por tanto el proyecto mismo de la neuroetología no deja de comparecer como un fantasma noseológico, porque o es una cosa o es otra, ¿verdad? Esa es la cuestión. Y entonces no se trata de negar que la neuroetología pueda presentarse bajo la forma de una ciencia muy estricta, sin duda, pero lo que ocurrirá entonces es que ya se habrá desdibujado como etología, necesariamente. Y entonces, pues, lo que estamos diciendo es algo que a estas alturas espero que resulte obvio, y es que la etología estricta no es una ciencia categorial, en sentido noseológicamente riguroso, no lo es. Aunque de esto, pues por supuesto, entiéndaseme, no se sigue que podamos desentendernos de ella, como si fuese ciencia ficción, o como si fuese ufología o mariología, entre otras cosas porque la ciencia se dice de muchas maneras, claro. Pero no es una ciencia categorial, ¿no? En el sentido riguroso, nosológicamente. Y si lo es, ya no es etología. Esta es la cuestión. Bueno, finalmente, como conclusión final a mi exposición, voy a terminar brevemente y así abrimos espacio a preguntas y demás, y a debate y lo que fuese. Concluyendo ya terminando, si puede decirse de algún modo que la etología cierra, este cierre del que hablamos, por hipótesis, solo muy análogamente puede equipararse a un cierre categorial en el sentido esencial. Solo muy análogamente puede equipararse a un cierre categorial en el sentido esencial. Es decir, que no puede equipararse en absoluto, porque parece que la equiparación implica univocidad, y si análogamente no puede equipararse quiere decir que no hay univocidad, porque los análogos son simplicitir diversa, ¿verdad? Y entonces la etología, si cierra, su cierre será solamente análogo, será un cierre análogo. Dada la imposibilidad misma de eliminar las operaciones temáticas, sin arruinar al mismo tiempo la única clase de verdades, que son las verdades fenoménicas, que la etología puede proporcionar, ¿verdad? Y esto implica de otra manera, para decirlo de otra manera, que tal cierre pues no podrá consistir más que en un concatenamiento consistente entre fenómenos. Y ese concatenamiento consistente entre fenómenos, pues la teoría del cierre categorial tiene un nombre para ella, que es el cierre fenoménico, ¿verdad? Y entonces, pues sencillamente sucederá que el cierre de la etología, sin que esto se desmerezca en absoluto su condición de ciencia, secundum quid, claro, no propiamente tal, pero sí análogamente tal. Su cierre será un cierre fenoménico, capaz de segregar verdades fenoménicas, sí, pero no, al menos no sin desbordar sus propios límites, identidades sintéticas sistemáticas de orden esencial, del cual el sujeto mismo, tanto el nosológico como el temático, hayan quedado neutralizadas. Esto la etología no puede hacerlo, sin dejar de ser etología, insisto. Y puede que sea cierto que tales identidades fenoménicas pidan
internamente su remisión a factores esenciales. Pero lo que más nos interesa ahora es afianzar el diagnóstico de que todas las veces que este cierre fenoménico ha intentado pues, desbordarse, de hecho, pues, en etología, traicionando con ello, mejor así, bueno, traicionando el rasante operatorio, pero para decirlo de manera menos psicologista, más que traicionando, neutralizando el propio rasante operatorio en el que se dibujan los fenómenos del campo, pues siempre que ha sido así, siempre que este cierre fenoménico ha intentado desbordarse, esto ha conducido al propio campo de la etología o en la dirección de una fisiología ficción o en la dirección de la fisiología estricta o de la química o de la genética o bien en la dirección de la psicología mentalista, como vamos a decir ahora, y entonces, pues, esa psicología mentalista que por otro lado ha sido denunciada con toda razón pues, por todas las psicologías objetivas, desde, no solo las conductistas también, pero no solamente por Skinner, sino por McIntosh, antes por Wilhelm Wundt, etc. Y entonces, pues, pues nada, sencillamente aquí pasan varias cosas. Primero, que como nos lo señala Erich von Holst, un fisiólogo, pues los animales del fisiólogo no operan, o más oportunamente, sus partes materiales y formales no operan, las partes fisiológicas de los animales no operan como tales, y es algo que no debería sorprendernos tampoco, después de haber tomado ayer un contacto mínimo con las operaciones carniceras de Claude Bernard, ¿verdad?, en su laboratorio de París. No operan las partes fisiológicas de los animales. Que los genes y las estructuras y las macromoléculas de ADN tampoco poseen conducta operatoria, pues es algo que tampoco debería sorprendernos, a no ser que nos tomemos en serio las metáforas de los sociobiólogos. Y finalmente, que los estados mentales de los supuestamente internos a los sujetos, pues son nosológicamente opacos para toda ciencia estricta, también es cierto, porque esos estados mentales internos solo se pueden dar cuenta de ellos desde premisas metafísicas, completamente, desde premisas metafísicas que tienen que ver con la posición interno-externo, interior-exterior, y que es una posición dilemática tan metafísica como completamente espiritualista, y entonces, pues esto es así, por mucho que sean legión hoy en día los etólogos que parecen volver a interesarse tras la debacle del mecanicismo cartesiano por los supuestos estados internos de la mente de los animales. Dicho a la inversa, el proyecto de la etología cognitiva al estilo, por ejemplo, de Donald Griffin, con su libro publicado en 1976, The Question of Animal Awareness, la cuestión de la conciencia animal, o un libro posterior de los años 80, Animal Minds, las mentes animales, ¿verdad? Este proyecto de la etología cognitiva, pues, que también por otro lado está repetidamente puesta sobre la mesa por tantos expertos en cognición animal, en teoría de la mente, el último grito, ¿verdad?, en etología cognitiva, saber si los animales tienen teoría de la mente, es decir, si atribuyen ellos estados mentales, de sus propios estados mentales internos, si ellos atribuyen a otros sujetos, proyectan en otros sujetos estados mentales también. Todos estos proyectos que se conocen bajo la rúbrica de la etología cognitiva, aquí pueden suceder dos cosas. O bien es una construcción pues directamente metafísica, fundada en la hipostatización de la idea de mente, y entonces en ese caso pues no sería más que un desarrollo particularmente pues, entretenido de la psicología racional, por así decirlo. En el fondo bien caduco, sería una construcción metafísica basada en una hipóstasis, como toda la metafísica, vamos. O bien en el caso de que sea una ciencia, se desenvolverá enteramente pues, en el ejercicio por las vías operacionalistas propias de Tinbergen y sus discípulos. Es decir, si es una ciencia, pues solo será cognitiva, internalista, de manera verbal, pero no de manera intencional, pero no efectiva. En el ejercicio será una etología parecida a la de Tinbergen, si es una ciencia, y si no, pues será una metafísica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mente de los animales solo se puede reconstruir científicamente a la escala apotética que es propia de la conducta, y entonces no a la escala en la que nos sitúa la distinción dentro-fuera. Y entonces, ¿por qué? Porque el dentro al que los introspeccionistas parecen querer dirigirnos está noseológicamente vacío. Noseológicamente vacío para la psicología y para la etología. No está noseológicamente vacío para la fisiología, pero eso es la cuestión. Para la fisiología no, porque ahí efectivamente la etología puede detectar los propios términos de su campo, las fibras nerviosas, en el dentro. Pero el dentro de los psicólogos, al que los psicólogos introspeccionistas o los etólogos cognitivos quieren conducirnos, es un lugar que para la etología está vacío. Es una caja vacía de la etología.
Y por eso no tiene ningún sentido hacer la etología inside the animal minds, dentro de la mente de los animales. ¿Eso qué significa? Eso no tiene ningún significado nosológico preciso, etológico. Y entonces, porque dentro, insisto, solo subsisten las conexiones paratéticas entre las fibras nerviosas. Y esas conexiones paratéticas entre las fibras nerviosas que existen dentro nos ponen fuera de los límites de las ciencias de la conducta, completamente. Entonces, el plano fenoménico al que la etología se ciñe es etológicamente irrebasable. Ahora bien, esta circunstancia, pues, no debe hacernos olvidar que, sin perjuicio de que este plano fenoménico no permita fundar una ciencia estricta, pues no deja de ser importante, por eso, no deja de ser importante, y tan importante que precisamente en buena medida, una buena forma de corroborar su importancia, la importancia del plano fenoménico, la importancia tanto ontológica como nosológica del plano fenoménico, es volver a citar aquí la circunstancia, esto lo he dicho creo en otras ocasiones, de que el teorema de Darwin se ciñe para empezar este mismo plano, en gran medida. Es decir, el teorema de la evolución por selección natural, pues empieza a dibujarse en el mismo rasante operatorio en el que se dibuja la etología. Y esto no lo digo por la razón asimismo también muy importante, pero puramente histórica, de que Darwin fuese el padre de la etología en gran medida, a través de libros como La expresión de los animales, la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, de modo que Darwin mismo pues, pretendió estudiar las emociones a la única escala a la que se puede estudiar las emociones, a la escala de sus expresiones, ¿verdad? Es decir, de la conducta apotética, sino sobre todo porque los procesos que Darwin conoció como selección natural, pues solo se abren paso a través de las propias operaciones desplegadas por los organismos dotados de conducta. En los contextos ecotológicos en los que se puede decir, y ahora sin metáfora, que unos animales se seleccionan unos a otros. Porque claro, si no la selección natural empezaría a ser una metáfora también, ¿verdad? Y es lo que así la interpretan muchos filósofos de la biología en nuestros días, pero si te fuerzas a decir que es una metáfora, entonces se puede suprimir sin ninguna pérdida, porque además es una metáfora impropia, porque la naturaleza no selecciona nada, además habría que considerar la naturaleza como una especie de hiperdemiurgo, metamérico, que estuviese flotando por encima de los animales, seleccionando unos y otros, entonces habría que decir con toda razón que entonces no hay selección natural, que la selección natural no añade nada. No añade nada a que un lobo se coma un cordero, ¿verdad? Que añade la selección natural ahí. Pero no es esto. La selección natural podrá reconstruirse sin metáfora si se entiende que hay una multiplicidad de selectores diaméricos, diaméricamente conectados entre sí, a través de sus conductas. Y entonces, pues, la selección natural no tiene lugar, sin duda, en la naturaleza. Esto no tiene ningún sentido, porque la naturaleza, pues, como tal, no existe. Como tal sustantificación no existe. Tampoco tiene lugar en la caja de Skinner. La selección natural no tiene lugar, pues precisamente en contextos muy parecidos al del acantilado, de nuevo, de Esther Cullen, ¿verdad? Al acantilado de Esther Cullen o de Bob Mass o de Tim Bergen, en el que efectivamente puede decirse que las gaviotas tridáctilas establecen relaciones de selección presopredatorias con otros animales, por ejemplo. Por citar otro ejemplo y con él terminar, ¿verdad? Me gustaría referirme a un naturalista aficionado, por así decirlo, porque él no era biólogo de profesión, aunque sí lo era en alguna medida, un sujeto llamado Gladwin Kingsley Nobel, uno de los zoólogos, bueno, un pionero de la etología realmente, en los años 20, que aparte de esto pues, se rodó una película titulada The Social Behavior of the Laughing Gull, es decir, el comportamiento social de la paloma reidora, de la gaviota reidora, y entonces pues este documental, según lo recoge Greg Mittan en un libro titulado Real Nature, que es un libro sobre el uso de la cámara de vídeo en los estudios naturalistas, un libro imprescindible para mis estudios y que yo debo agradecer desde aquí, ahora que me estoy siendo grabado a Lino Camprubí, que me lo regaló, lo compró ahí en Los Ángeles y me lo trajo un día, y entonces este libro pues, aporta materiales muy importantes al respecto de lo siguiente, de que en el caso de las gaviotas reidoras los contactos sinalógicos reproductivos entre diferentes gaviotas, pues diferentes parejas de gaviotas aparecen regulados por el reconocimiento apotético de ciertos rituales en el coespecífico de turno, de ciertos movimientos ritualizados, pero también de ciertos determinados colores nupciales. Y este es un mecanismo que, como es sabido, Darwin pudo conocer como selección sexual. Me gustaría citar del libro este que digo que me regaló Lino,
un párrafo, está en inglés, bueno, lo voy a traducir sobre la marcha, ¿vale? Está hablando de esta película rodada por Nobel y dice Mead que las escenas que siguen, a una escena determinada, ayudan a la audiencia a reconocer el repertorio de posturas que tienen un sentido particular para encontrar pareja en el mundo de la gaviota reidora, tales como el movimiento de las cabezas, la petición de comida y las llamadas largas. Si la hembra no responde a los movimientos del macho con una respuesta sumisa, seguida por una petición de comida mutua, el macho no habrá conseguido la dominancia sexual y la pareja no se acoplará. Bueno, entonces, sin perjuicio de las dosis de oscurísima sustantificación a lo von Westphal que este pasaje tiene, porque claro, hablar del mundo de las palomas, de la gaviota reidora, pues recuerda aquello de von Westphal de en el mundo de las moscas solo hay cosas de moscas. Pero claro, no es verdad que haya un mundo de palomas, de gaviotas reidoras, jorismáticamente separado del mundo de los predadores de las gaviotas reidoras, ¿verdad? Porque en el mundo de las moscas habría que repetir darwiniana, habría que enmendar la plana de manera darwiniana a Jacob von Westphal. En el mundo de las moscas, para empezar, hay muchos sapos, ¿verdad? Y entonces, pues, la consecuencia es la siguiente. Si machos, a pesar de este oscurantismo presente, de esta oscuridad idealista que se presenta en este pasaje, por lo menos el pasaje este es pertinente porque nos ayuda a comprender lo siguiente, ¿verdad? Si las gaviotas, machos y hembras, no ejecutan una secuencia muy concreta de comportamiento, de conductas apotéticamente perceptibles por otros sujetos de su especie mendeliana, pues no se reproducirán. Y en consecuencia no serán seleccionadas por sus coespecíficos y en consecuencia no podrán reproducirse. Y entonces esto nos pone delante de situaciones muy concretas en las que efectivamente deja de ser una metáfora que los animales se seleccionan literalmente unos a otros. Y puede que sí, que este rasante fenomenológico característico de la etología estricta, pues en situación beta, aparezca como muy insuficiente desde el punto de vista nosiológico y desde luego no será suficiente para fundar una ciencia categorial estricta, pero esta insuficiencia no debe hacernos olvidar que el propio plano fenoménico al que la etología se ajusta como un guante a la mano, pues contiene muchas cosas, entre otras cosas contiene pues los procesos de selección natural por el cual la evolución de las especies se abre camino, ¿verdad? Esta es la cuestión. Bueno, pues nada, yo termino aquí y ahora me someto al público. Antes de nada, felicitar a Yvonne Guay por la exposición tan brillante y tan profunda, ¿no?, que ha hecho. Bueno, yo creo que me ha entusiasmado, sinceramente, ¿no?, porque repetido por los ejemplos elegidos, por los análisis tan finos, porque ajusta todo perfectamente. Yo lo que voy a decir es simplemente, pues nada, dos comentarios para que los continúe, si es pertinente. Se me ocurría ahora mismo hasta qué punto no podría rescatarse, por así decir, la posibilidad o reconocimiento quizás de que la etología llegase a alguna identidad esencial de la siguiente manera. Es una cosa que se me acaba de ocurrir y decir que no que simplemente a ver cómo lo comenta usted. Pero en el momento de su exposición lo veía yo con cierta probabilidad. Bueno, yo estaba pensando en la danza del 8 de las abejas de von Fries. Entonces, claro, lo que usted ha dicho me parece correctísimo, me parece que es la realidad, ¿no? Es que los etólogos establecen dentro de una especie mendeliana pues las pautas que más o menos unos individuos con nombres propios unos de otros, que por cierto, esto plantea también la cuestión del carácter ideográfico de la etología, puesto que está tratado de individuos, pero es unos individuos que están
de algún modo reproducidos en otros, de un modo nomotético, aunque de un modo más bien inductivo, ¿no es cierto? Exacto. Y que por esta razón pues se mantiene en un plano fenoménico, porque es inductivo. Ahora bien, aquí viene la sugerencia. Si estos análisis de la conducta fenoménica de estos organismos dentro de una especie mendeliana precisa tienen que ver directamente con la propia posibilidad de la realidad de la existencia, de la reproducción, de la existencia de estos mismos organismos, sea por vía de alimentación, sea por vía de reproducción, entonces, en cierto modo, quizás se podría considerar esta existencia real como algo que tiene que ver con la esencia misma del asunto. Es decir, ya rebasaríamos el plano puramente inductivo, fenoménico, para explicar, de algún modo causal, por qué razón estas conductas son imprescindibles para que las abejas, por ejemplo, puedan comer, o bien, los ejemplos que hemos hecho últimamente, puedan reproducirse. Y entonces ahí habría algo más que una mera desarrollo fenoménico. Habría también unos mecanismos que explicarían dentro de ese orden, por supuesto, algo más y nada menos relativo con la propia existencia y realidad de estos objetos. No sé qué hasta entenderá esto. Y luego simplemente otra cosa vamos a otra cosa un poco al margen, pero que más que nada, porque lo he visto en televisión y me ha sorprendido, bueno, me ha sorprendido, me ha hecho mucha gracia otra vez, que la vulgarización del reduccionismo, de los fenómenos psicológicos o conductuales a categorías, pues eso, fisicoquímicas, fisicoquímicas, que todos lo hemos observado, es decir, que lo que yo he visto esta tarde es esto, un futbolista como esto del Real Madrid, de este partido del otro día, que decía, sufrí un subidón de adrenalina. Porque esta gentuza cree que dice algo, pero está tan extendido que esto lo dice por todos lados, ¿verdad? Y además en la justificación que ellos hacen, dice, yo voy a tal sitio porque quiero experimentar un subidón de adrenalina. Que seguramente la adrenalina para ellos es una especie de gasoil, ¿verdad? Que quieren gastar adrenalina, dicen muchas veces. Quiero gastar adrenalina. La adrenalina para ellos debe ser el gasoil. Vamos a gastar un gasoil y entonces, quiere decir que a mí eso me sorprende mucho, pero como es una cosa tan extendida, pues merece la pena, yo creo, analizarla, porque ahí está el reduccionismo utilizado como una forma de concepción del mundo de esta gente. Bueno, concepción del mundo lo llaman además. Yo tengo mi filosofía es que quiero subir la adrenalina porque al parecer con eso se disfruta. Esos conceptos son colorantes. Esto de disfrutar, esta tarea también hay otra cosa que en este momento no me acuerdo, pero también me ha hecho gracia por su carácter también inadecuado. Era, me parece, una especie de clase que daban en alguna escuela de estas que abren ahora para los niños. Entonces estaba allí el pedagogo diciendo algo así, que había que hacer que los niños hicieran no sé qué cosas, porque para disfrutar. Y lo de disfrutar no se veía la conexión por ningún lado por lo que estaba haciendo. No, pues, a ver cómo le parece a usted esta cuestión, ¿verdad? Bueno, pues nada, sobre todo, muchas gracias por las palabras amables. Agradezco muchísimo esos elogios. En primer lugar, empezando por la segunda cuestión, menos anecdótica de lo que parece, efectivamente ese futbolista pues está ejercitando, como etólogo, pues una reducción alfa, como otra cualquiera, a contextos pues hormonales o químicos o lo que fuese, y que además ese tipo de vulgarizaciones son en el fondo una especie de secuela del fundamentalismo científico tan en boga en la sociedad, que además está perfectamente conectado con el mito de la felicidad canalla y con todo lo demás, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Pero sin embargo, pues quien hable así,
pues no extrañaría nada que también suponga que todo está en los genes y que todo es química, etcétera, sin darse cuenta de que muy bien podrá ser que todo sea química, pero la cuestión es esa, la cuestión es cómo en el progreso es dar cuenta de todo desde la química, ¿verdad? Esa es la cuestión. En cuanto a la primera sugerencia que hacía usted, a mí me parece muy adecuada, sin duda, y efectivamente yo creo que puede tener razón. La cuestión es saber si efectivamente, pues en los ejemplos, en el ejemplo de la danza de las abejas o en los ejemplos de las gaviotas reidoras que puse yo, esa vinculación de la conducta con con el trofismo o con la reproducción, que efectivamente parece que es lo que garantiza la reproducción o la supervivencia del individuo, ¿verdad?, de los términos. Eso, pues sí, eso parece que remontaría quizás de alguna manera al carácter inductivo de la ciencia, pero tampoco está claro que nos sacase del plano beta, ¿verdad? Porque las operaciones siguen estando ahí y no se han desengranado, ¿verdad? Porque efectivamente son por las operaciones por las que los animales se reproducen. Entonces, ¿acaso esa posibilidad fortificaría todavía más las verdades fenoménicas que la etología segrega? Pero no dejarían de ser fenoménicas por ellos, ¿no? Yo no veo cómo, no sé, no. Pero sí. Lo que estoy pensando es hasta qué punto esto por lo menos permite remontar el aspecto puramente inductivo. Sí, eso sí. Porque efectivamente sí, eso es. Vamos, dejar un poco, ir más allá de decir, bueno, esto de la etología es una vida puramente inductiva. Y puramente ideográfica, porque aunque efectivamente los términos siguiesen siendo individuales, se darían en el seno de su reproductividad sinalógica o isológica. Sí. Algo más que inducción. Sí. Argumentando en términos de la lógica de Stuart-Mill, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Sí, es cierto, aunque eso no nos sacase tampoco del plano meta, necesariamente, claro. Eso es. Pero habría una situación donde habría más que inducción. Sí, yo creo que lo que dice usted es efectivamente muy fértil. Y por otro lado, esa es la propia lógica del darwinismo. Quiero decir que efectivamente eso es, la selección natural se testa o bien en las cadenas tróficas o en las reproductivas, por vía de selección cazadora o por vía de selección sexual, que son los dos. El carácter biológico, el problema es el famoso darwiniano de carácter biológico de la reproducción sexual. Eso es, sí. Es decir, ¿por qué razón los estímulos sexuales son privilegiados en el conjunto de esto en el darwinismo? No, exacto. Sí, eso es. Por selección sexual o por selección cazadora, por así decir, es como los individuos se enfrentan a la lucha por la vida, pero al mismo tiempo por así decir, aunque sigan siendo individuos, sí, se reproducen o se mantienen en el ser. Sí, por ahí iría. Sí, eso es, sí. Sí. Sí, es que no queda aclarado un poquito, al tener la conducta un papel causal, ¿no?, en la evolución, que es un poco la tesis que sostienes, bueno, obviamente la etología ser una ciencia alfa, ¿en qué medida esto afecta a la propia teoría de la selección natural? Si también es una teoría beta, perdón, o puede tener otro estatuto diferente, ¿no? Pues realmente el propio concepto de selección, tal y como aparece definido en la obra de Darwin, bueno, el propio concepto de selección, que es, como sabes, está tomado de la selección artificial, de los procesos tecnológicos de selección artificial, sobre todo de la cría y mejora de colombófila, que es lo que Darwin conocía, el dedillo, vamos, y de perros, etc. El propio concepto de selección, esto es claro, y esto además lo ha analizado Pedro Insua en un artículo titulado El sexto predicable, o la lógica, sí, eso es, no me acuerdo cómo era el título, sí, algo así, sí. En el Catoblepas hace 4 o 5 años o 6. El propio concepto de selección, pues naturalmente está dado a una escala beta operatoria. Es un concepto que seleccionar implica percibir, naturalmente. Entonces, el problema es cómo interpretar la selección natural. Porque claro, con la selección artificial no hay problema, al parecer. Efectivamente, el granjero es un demiurgo capaz
de seleccionar tecnológicamente unos organismos a través de la percepción de sus diferencias. Pero cuando esto se utiliza como lo utilizó Darwin, ¿verdad?, no ya para dar cuenta de las transformaciones tecnológicas de los animales que se seleccionan, sino de la propia evolución de los taxones, pues entonces, ¿quién es el que está seleccionando aquí? Y esto es un problema muy agudo, porque si interpretamos que la naturaleza está seleccionando, pues entonces la teoría de la selección natural es un mito, es una teoría metafísica, porque la naturaleza no existe, y menos aún como un demiurgo. Y si no lo interpretamos así, pues entonces sería una metáfora, pero una metáfora puede ser de dos tipos, ¿verdad? Y en este caso sería una metáfora confusa, porque ¿qué tiene que ver ¿qué tiene que ver la lucha por la vida y la evolución de las especies con la selección? En el fondo nada, ¿verdad? En el fondo nada, y entonces llegaríamos a, como han propuesto muchos, esto ha generado un debate terrible en la actualidad, en filosofía de la biología, y pues sobre todo en revistas como Biology and Philosophy, y en esta revista pues recuerdo un artículo de un tal Bass, no sé, que decía: la selección no es una causa porque no añade nada al proceso por el cual un venado se cae por un barranco, no añade nada. No tiene relevancia explicativa hablar de selección ahí. Esta sería la crítica de parte de la plana mayor de la filosofía de la biología de la actualidad. Y parece que, en efecto, si la selección funciona como una metáfora, habría que darles la razón a estos biólogos. Habría que darles la razón, ¿no? El concepto de selección es impertinente. Es impertinente porque es espúreo, no añade nada, es gratuito. Sí, se puede hablar de selección, pero es un añadido a la biología que en realidad no tiene parte constructiva interna en las construcciones biológicas, parecería. Pero, sin embargo, no es como hay que interpretarlo. La selección deja de ser una metáfora y se puede interpretar como una selección real cuando empezamos a considerar que la evolución no se reduce tampoco al cambio estadístico de frecuencias genéticas entre poblaciones, ¿no es eso? Porque las frecuencias genéticas solo cambian a través de los fenotipos, con lo cual, evidentemente, pues el cambio genético es posterior al fenotipo, si se quiere decir así. Es decir, puede sí que la conducta y el fenotipo en general esté causado por los genes, pero esto solo se debe a que los propios cambios de secuencias genéticas están causadas por lo que sucede en el nivel fenotípico, por así decirlo, ¿verdad? Por lo tanto, la conducta en ese sentido sería el guardagujas de la evolución, porque la conducta es la que permite a unos organismos reproducirse y a otros no reproducirse hasta el punto de morirse, siendo, por ejemplo, pues eso, cazados por terceros organismos. Y por tanto, yo creo que sí, que en buena medida el corazón mismo de la teoría de la selección natural está dado a una escala beta. Sí. Porque además en el plano fenoménico es en el que vivimos todos, es decir, que se puede... Claro, claro. El papel que le concedes a la propia historia de la etología, la experiencia de como profesor, tirar de los vídeos que en su día sacó la BBC, que se estudiaba conducta animal, donde se cuenta, pues eso, evidentemente, Pavlov, Skinner, añadiendo pues las anécdotas de Hansel el sabio, el caballo que sabía multiplicar. Sí. Si la historia entonces de la etología, en cuanto se va colocando en los distintos planos alfabeto-operatorios, que era reducida no tanto a muchos tomos, sino a una historia acaso fenoménica o puramente experimental, o si la etología, cabe una historia de etología que sea pertinente nosológicamente al propio desarrollo de la etología como ciencia, o es algo puramente de historiadores, como la historia de la química acaso pueda no tener nada que ver con la química como ciencia. Te cuento más como duda mía, más que como pregunta oscura que le estoy haciendo. No, sí, la historia de la etología, y como la historia de cualquier ciencia, tiene una relevancia, es imprescindible para cualquier análisis nosológico, obviamente. Y entonces, pues, un análisis nosológico que quiera pues penetrar en las ciencias categoriales tal y como funcionan en la realidad, y que no quiera reducirse pues a, como decía ayer, al análisis de proposiciones en las que quedaron enfangados los
filósofos de la ciencia de la conciencia heredada, tipo todos los cuervos son negros y cosas así, pues tiene que partir realmente de situaciones históricas reales. Y entonces, pues la historia de la etología tiene una pertinencia gnoseológica interna extraordinaria, es que no ya extraordinaria, es que es imprescindible, sencillamente es imprescindible. Y entonces, sin historia de la ciencia no se puede hacer gnoseología, yo creo, no, eso está claro. Otra cosa es que la gnoseología tampoco puede reducirse a la historia de la ciencia, por supuesto, porque entonces estaríamos en una situación parecida a la de Kuhn, ¿verdad? O a la de la, yo qué sé, bueno, por vía sociologista, a la del programa Fuerte, entonces no es esto, ¿verdad? Pero la historia de la ciencia es una disciplina ella misma científica, a su modo, que tiene un interés indudable para cualquier análisis gnoseológico especial, y en este caso, pues el trabajo que he desarrollado yo no lo he desarrollado a espaldas, modestamente, digamos, de los historiadores de la etología, sino contando con sus trabajos, solo que sus trabajos tienen que ser reinterpretados, porque quieran que no, los historiadores de la etología, como de cualquier otra ciencia, también estarán oficiando necesariamente como gnosiólogos en muchos casos, es decir, como filósofos, porque en el propio campo que ellos recorren está atravesado de ideas filosóficas. Igual que Lorenz pues no pudo dejar de ser filósofo en muchos casos a la hora de dar cuenta mínimamente de lo que estaba haciendo, de manera muy confusa, por otro lado, filósofo sí, de mala calidad. Los historiadores de la biología o de la etología también lo son, y entonces es preciso, desde luego, no solo estar perfectamente informados de los informes, sí, de los historiadores de las ciencias, sino además ser capaces de reinterpretarlos de una manera inteligible. Esto es lo que yo creo, ¿verdad? Esa es la cuestión. Porque, por otro lado, esa clasificación que hice al final de las diferentes direcciones, basándome en la teoría del cierre categorial, de las diferentes direcciones dentro del doble plano operatorio de la etología, pues eso no se hubiese podido establecer al margen de la historia de la propia ciencia de la que tratamos, claro. Sí, sí. Quería preguntar otra cuestión, bueno, se aleja quizás un poquito, pero es que, bien, lo que he entendido es que la selección, efectivamente, la selección natural son la selección que hacen los organismos, concretamente los animales, ¿no?, a través de sus conductas, ¿no? Es decir, entonces esto donde estaría un poco el núcleo de la selección natural, ¿no? Pero al menos en zoología, sí. Claro. En todos los animales, ¿qué es exactamente lo que seleccionan? En teoría seleccionan a otros organismos, no seleccionan piedras, ¿no?, vamos a decir, ¿no? Y entonces, a mí una cuestión que me interesa es precisamente la relación que tiene con las plantas, ¿no? Con los vegetales, sí, ¿no? eso es muy interesante, sí. En el sentido que las plantas parecen ser, aunque no tienen conducta, sí parece que ofrecen como una variabilidad de opciones, ¿no? De alguna manera, en los fenotipos, por ejemplo, a través de las flores de un árbol, son distintas y a partir de ahí pueden seleccionar, pero porque también ofrecen los propios fenotipos, digamos, diversidad de posibilidades, ¿no?, de alguna manera. Sí, por ejemplo, las situaciones de coevolución plantas-animales son muy interesantes por lo siguiente. Porque parecería que efectivamente el campo de la botánica es un campo de fuego para esta tesis que he presentado, porque ahí parece que efectivamente las plantas no operan, toda vez que no tienen sistema nervioso, no tiene sentido hablar de etología vegetal, al margen de que haya alguna intentona de Piaget en ese sentido, pero no tiene sentido ninguno. Y bueno, no solo de Piaget, sino de Darwin. Darwin sí que ha hablado de los hábitos de las plantas trepadoras, ¿verdad, Darwin? Pero hoy en día pues parece que es puro antropomorfismo plantear las cosas así. Sin embargo, también es verdad que las plantas, por ejemplo, las orquídeas silvestres, por poner un ejemplo, pero podrían ser otros, pues claro, las orquídeas silvestres desprenden un olor que en el fondo pues claro, se debe a las descargas bioquímicas, ¿verdad?, fin, de las flores, que al parecer reproduce de manera pues muy fidedigna, muy exacta, las feromonas que atraen a las abejas, por ejemplo. Y entonces, naturalmente, estas descargas bioquímicas solo tienen sentido teleológicamente en función de las abejas. Y solo se explican porque las abejas a su vez han seleccionado a unas plantas y no a otras. Por lo tanto, es obvio, hasta cierto punto, que la fragancia de las orquídeas silvestres, sin perjuicio del carácter alfa operatorio, por así decirlo, de la bioquímica, del carácter de racionalidad alfa de las moléculas que la explican, por así decirlo,
están dadas en función de las operaciones de las abejas, con lo cual efectivamente ahí pues nos encontramos con un mundo nuevo, o sea, con una nueva fuente de problemas muy abundante en el caso de la coevolución entre insectos polinizadores, sobre todo de plantas, que no deja de ser relevante para la selección natural, ¿eh? Y entonces, efectivamente, la conducta tampoco deja de ser relevante para la propia evolución de los vegetales, sin perjuicio de que sea a través de los polinizadores o a través de otros animales que seleccionan los propios vegetales, ¿verdad? Esa es la cuestión. Parece una cuestión, es que parece ser que las propias plantas, simplemente quería precisar que es que parece ser que una planta en concreto parece que puede ofrecer distintas posibilidades. No solo es que hay una diferenciación entre una planta y otra, sino que la propia planta, para adaptarse a los cambios, muchas veces ofrece distintas posibilidades, ¿no? Una cuestión, por ejemplo, que se me ocurre es cuando una semilla de un determinado árbol cae en un terreno que es, vamos a decir, más seco, ¿no? Entonces, parece ser que se experimenta pues, una variabilidad reactiva, que llama, en este caso, PET, ¿no? Entonces, la planta sobrevivirá, vamos a decir, de una manera precaria, pero sobrevive y a partir de ahí puede evolucionar en un medio distinto, ¿no? Gracias, y en concreto el tema de las flores, parece ser que un mismo árbol puede ofrecer distintas gamas de posibilidades, digámoslo así, ¿no? Sí, bueno, pero eso ya, yo creo que eso desborda completamente el campo de la etología y eso nos adentra al problema de la teleología orgánica, eso sí, pero aquí ya no hay... últimamente Gustavo Bueno está trabajando sobre este asunto, creo, ¿verdad? La diferencia entre teleología y finalidad, creo que en alguna de las teselas creo que trataba usted de ese asunto. Yo creo que en este caso estamos enfrente de la teleología orgánica, pero no de la finalidad propiamente. Muy bien. No digo que bueno, ya no me acuerdo qué era. Del holismo. Estábamos con la cuestión del holismo, el principio que ha citado usted del holismo, el principio de parsimonia, de que a veces las estructuras de jerarquía superior y las más complejas son más elementales que las más simples. Claro, claro. Y aquí sería un caso de esto, es decir, los insectos, pues claro, seleccionan de categoría inferior, vamos a utilizar de categoría inferior, que son las feromonas de las plantas. Y entonces, ¿sabes? Y la teleología estaría a otro nivel. Ahora, no sé por qué, se me ocurre lo siguiente. No tiene que ver directamente con esta cuestión, la cuestión que antes se ha planteado sobre la caja de Skinner y el hábitat natural, los acantilados. La diferencia entre la caja de Skinner o cualquier otra y los acantilados, como situaciones para de todo, ¿no? Claro, una de las diferencias, quizá la más obvia, quizá podría ser esta, reconociendo que efectivamente no se puede considerar una como natural o antinatural, sino simplemente la siguiente, en ciertas circunstancias, que en la caja de Skinner están ya determinadas las variables que se quieren establecer, sin perjuicio de que vengan otras sobrevenidas, de algún modo, pero en principio está aquí montado para que únicamente considere las variables. Exacto. Mientras que el acantilado no, es mucho más abierto. Exacto, sí, eso es una diferencia, sí. Y otra cosa también relacionada con esto, bueno, yo creo que todavía más obvia, que en la caja de Skinner, pues cuando muchas veces se ha dicho, yo recuerdo que en tiempos hemos discutido esto, considerar al mundo como una caja de Skinner, o bien, que es el mismo caso de considerar al mundo como un laboratorio. Eso es un tópico, ¿verdad? El mundo es un laboratorio. Es un poco... Es un laboratorio. La diferencia entre la caja de Skinner y el mundo es que de la caja de Skinner se puede salir y el mundo no, por ejemplo, por todo lo que eso significa. De manera que
Vamos, yo creo que nosológicamente la diferencia principal es esta que dice, sí, sí. En una cosa se fijan las variables y en otras están indeterminadas. Y por decir de otra manera lo mismo, en un caso hay muy pocas cosas que la paloma puede hacer, porque solamente puede limitarse a... Y por esa razón la conducta de la paloma en el seno de una caja de Skinner está, a través de las operaciones del propio psicólogo, conductista, está muy estilizada, es decir, está abstraída. Eso es. Y, o no interesa al etólogo. Eso es, sí, sí. Me estoy acordada de la famosa conducta supersticiosa, que a mí me ha parecido siempre que Skinner ahí me desbarró un poco, ¿no? Porque llamar supersticiosa a la conducta de la paloma cuando roza con el ala y luego la repite para volver otra vez, sí, sí. Pero esto es suponer que dice, porque no tiene influencia causal en esto, pero no tiene por qué tenerla, aparte que la puede tener. Sí, sí. Es decir, el hecho de que la paloma repita rozar la caja, pues esto puede servir para ella misma, no porque tenga que ver con la apertura del dispensador de alimento, sino simplemente porque le confiere a ella pues una especie de cálculo o de reloj por dónde va. Es decir, que son los rituales que hacemos los hombres normalmente. Es decir, cuando estás haciendo un ritual, que estás paseando lo que fuera, pues no es que tengan ninguna influencia causal, sino, claro, la tendría en el caso, que también es Skinner, me parece que pone la comparación. Cuando me encuentro un billete de $10 en un banco, y pues vuelvo al banco a ver si me vuelvo a encontrar otros 10, que tampoco es irracional. No. Tampoco es irracional volver, porque por mil circunstancias, porque ha aparecido en aquel banco, pues a lo mejor es que hay algún individuo que está pone ahí el dinero todos los días, yo qué sé. ¿No? Muy bien. No, y sobre todo la primera sugerencia, yo creo que eso es extraordinariamente relevante, porque efectivamente al psicólogo conductista que trabaja con una caja de Skinner no le interesa tomar en consideración muchas cosas que la paloma podría hacer en principio, pero que no tiene por qué hacerlas. Es decir, le interesa más bien evacuarlas, y sin esa evacuación la psicología conductista no podría tenerse en pie. Pero al mismo tiempo, al etólogo que va al acantilado, le interesa precisamente no circunscribir la conducta de la paloma a ese contexto. Y esa es la diferencia de escala constructiva entre ambas disciplinas. Aprovechando esa famosa frase de los juristas, lo que no está en el sumario no está en el mundo. Para Skinner lo que no está en la caja, no está en la caja no está en el mundo. O no está por lo menos, y podríamos darle la razón, lo que no está en la caja no está en la psicología conductista. Pero también es verdad que de los etólogos se podría decir algo parecido. Y a eso me refería yo cuando dije que la crítica de los etólogos a la falta de validez ecológica de los experimentos conductistas es verdadera, pero es una verdad pues tautológica, porque tampoco... Es verdad, sin duda, que la conducta que desarrolla una paloma dentro de una caja de Skinner no es la misma conducta que desarrolla una paloma en el campo. Pero también es verdad, viceversa, que las conductas de las palomas que estudia el etólogo en el campo tampoco tendrían por qué reproducirse en la caja de Skinner. Es decir, que son dos tratamientos operatoriamente distintos de las operaciones de la paloma. Nada más, pues muchas gracias. Pues nada.